Vamos a ver primero las funciones básicas y cómo interactúan. Vamos a ver coincidir. Coincidir es una función que vimos la semana pasada, ¿sí? En el directo de la semana pasada lo vimos cuando utilizamos la búsqueda, cuando utilizamos la función buscar B con dos condiciones, ¿sí? Pero vamos a hacer un rápido repaso de cómo funciona esta función. Así vamos tocando ya temas iniciales para después lo que vamos a ver en el directo, que es un poquito más profundo. Función coincidir. La función coincidir permite obtener la posición relativa, ¿sí?, de un elemento en una matriz, ¿sí? Fíjense, es bastante sencillo. Tenemos un rango de datos, ¿sí?, con este caso nombres de colores, ¿sí?, en el rango de 12 de 15. Y la función coincidir, ¿sí?, que está implementada en la celda de 17, se estructura de la siguiente manera. Colocamos coincidir, ¿sí?, con signo igual para interpretar que es una sintaxis en Excel, ¿sí? Y el primer argumento es el valor buscado. En este caso podemos buscar un valor referenciado o un valor directo, ¿sí? Podemos colocar un valor directo de búsqueda, puedo colocar amarillo acá entre comillas, pero en este caso hacemos una búsqueda referenciada, ¿sí? Las dos son viables, para definir qué es lo que estamos buscando. Después, la matriz, ¿sí?, es donde vamos a buscar ese valor, ¿sí? Y por último, un tipo de coincidencia que por defecto se pone 0 para una coincidencia exacta, ¿sí? En este caso buscamos exactamente la palabra amarillo, ¿sí? Y ahora les voy a hacer dos comentarios al respecto de este tipo de búsqueda, pero en principio fíjense, tenemos valor buscado, matriz y tipo de coincidencia, ¿sí? Si le damos a enter esto, fíjense que nos va a devolver la posición relativa de ese texto amarillo dentro de la columna, en este caso, de rango de matriz que tenemos en el argumento, ¿sí? Es decir, que está en la posición 3 dentro de la matriz de datos que seleccionamos, ¿sí? Fíjense que la función coincidir solo realiza búsquedas siempre de arriba hacia abajo, ¿sí?, cuando es una columna, o de izquierda a derecha cuando estamos hablando de filas, ¿sí? Con lo cual siempre va a empezar buscando de arriba, en este caso, y va a pasar hacia abajo. Va a buscar dónde está amarillo, cuando lo encuentre va a definir la posición relativa que tiene ese valor en ese rango y nos va a devolver esa numeración, ¿sí? Ahora bien, fíjense, si yo coloco por ejemplo amarillo acá arriba, fíjense, y vamos a colocarlo todo en mayúscula por ejemplo para ver otro tema. Fíjense lo que sucede. Me encuentra amarillo también en la primera celda y la posición relativa que me devuelve coincidir es la celda 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre busca primero de arriba hacia abajo y el primero que encuentra es amarillo en la celda 1, ¿sí? Y después va a encontrar en la celda 3, pero primero encontró la celda 1 de arriba hacia abajo. Entonces se queda con ese valor y esa posición relativa para la devolución del resultado. ¿Se entiende? Y otra cosa que quería comentarles acá y que seguramente lo puedan notar es que la función, fíjense que no distingue lo que es mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Porque acá están todo mayúscula, ¿sí? Y acá yo lo que le especifiqué exactamente como valor buscado es amarillo en esta configuración de texto, ¿sí? Es decir, con la letra como nombre propio, es decir, con la primera letra inicial solo en mayúscula. Y aún así me devolvió el primer valor amarillo que encuentra, aunque yo le haya especificado ese tipo de configuración de texto, ¿se entiende? Entonces no distingue mayúsculas de minúsculas, ¿sí? Bueno, tenemos un tipo acá que dice, aunque el tercer argumento de modo de coincidencia sea opcional, ¿sí?, debemos definirlo dentro de la función si buscamos un resultado exacto. ¿Qué significa esto? Si yo no coloco acá 0, fíjense que aunque esté opcional, si yo no coloco el 0, ¿sí?, lo va a encontrar igual. Pero si colocamos un valor negativo, ¿sí?, va a buscar mayor o igual. Y si colocamos un negativo o igual, menor o igual, va a devolver si colocamos un menos 1 va a devolver un mayor o igual, y si colocamos un 1 va a devolver un menor o igual, ¿sí? Bueno, volvemos atrás, esto lo dejamos igual y continuamos. Fíjense, para el ejercicio práctico tenemos condición, hallar la posición del texto Excel, ¿sí?, que está en la celda 4 en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar coincidir, ¿sí? Definimos el texto buscado, que en este caso es Excel, ¿sí?, una referencia directa. La matriz de búsqueda en este caso son las 4 celdas de este rango de columna, ¿sí? Y buscamos una coincidencia exacta, ¿sí? Porque piensen que, por ejemplo, coincidencias de mayor que o menor que se buscan más que nada cuando tengamos números. Ya vamos a ver un ejercicio práctico una vez que ampliemos este tema de coincidir, donde sí se ve la diferencia en este argumento de la función, ¿sí? Bueno, obviamente nos devuelve que está en la posición relativa número 4 dentro del rango, ¿sí? Y así completamos la función coincidir, ¿sí? Recuerden, quédense con eso, que nos devuelve la posición relativa, ¿sí?, de un elemento en una matriz. Bueno, volvemos al índice. Vamos a pasar ahora a índice, justamente, valga la redundancia. La función índice permite obtener un valor o referencia a un valor desde una tabla o rango basado en el número de fila y o columna dentro de dicha tabla o rango, ¿sí? Fíjense, vamos a ver dos formas de la utilización de índice. Un método matricial, ¿sí?, y un método por referencia, ¿sí?, o referencial. Fíjense, en el caso de
la función índice por método matricial, ¿sí? Lo que tenemos es, fíjense que es una tabla de datos, ¿sí? Con 2 meses y distintos nombres de productos, y en el medio valores, ¿sí? Valores indistintos que pueden ser precios o algún indicador monetario, ¿sí? Y lo que nos pide la condición es hallar el valor del producto C, ¿sí? Fíjense, en febrero. Es decir, que estamos acá, ¿sí? Estamos posicionados para encontrar este valor. Entonces, ¿cómo lo encuentra este valor? Fíjense, definimos la función índice. En este caso vamos a utilizar la primera estructura, ¿sí? De la sintaxis, porque estamos hablando de un método matricial, ¿sí? Con matrices. Entonces colocamos primero la matriz engloba toda la tabla, ¿sí? Incluyendo los encabezados de fila y columna, ¿sí? La numeración de fila, que va a ser la posición relativa, en este caso, fíjense que esto lo que hace es trabajar como un eje de coordenadas, ¿sí? Entonces definimos una numeración de fila y una numeración de columna, y la intersección de esas dos es la que nos va a devolver el valor que nos va a devolver, ¿sí? En función de esa referencia de coordenadas. Para eso es el índice en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, nos devuelve en la columna 4, perdón, la fila 4, ¿sí? Fíjense que es 1, 2, 3, 4, que sería producto C, que es lo que buscamos del producto C, y la columna 3, tenemos 1, 2 y 3, la columna febrero. Entonces la intersección da esta celda, que sería en este caso la celda F15, ¿sí? Con el valor que nos debería devolver en la celda de resultado, ¿sí? Fíjense que nos devuelve justamente el valor del producto C en febrero, que es el correcto, ¿sí? Bueno, hacemos un ejercicio práctico, tenemos lo mismo, un rango con otros valores, ¿sí? Pero también otros 2 meses y distintos productos. Y necesitamos hallar el valor del producto B, ¿sí? En marzo. Ya anticipamos que debería devolvernos 1200 de peso moneda, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Colocamos función índice, ¿sí? Colocamos la selección de toda la tabla, ¿sí? Luego colocamos la numeración de fila, que en este caso va a ser 1, 2, 3, 3, ¿sí? Porque necesitamos para la columna B. Ahí está. Y después la numeración de columna, que en este caso necesitamos para marzo, que sería la columna número 2. Entonces colocamos 2, ¿sí? Y así nos devuelve el valor de la intersección que estamos buscando, el producto B en marzo, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a la función índice, pero por método de referencia, ¿sí? Un método referencial. En este caso, fíjense que tenemos dos tablas, tabla 1 y tabla 2, ¿sí? Las dos tablas son similares, ¿sí? Contienen 2 meses, ¿sí? Y productos, pero fíjense que estamos hablando de la misma estructura de datos, ¿sí? Que eso es importante para poder utilizar esta función índice con método referencial. Fíjense que ahora vamos a leer el tip, pero tienen que ser las tablas iguales, eso es importante, en estructura y en datos, ¿sí? Excepto obviamente los datos internos, ¿no? Pero bueno, fíjense, lo que acá nos pide es hallar el valor del producto B en enero y en la tabla 2. Fíjense que hay una condición más, ¿sí? Ya no es solamente el producto B en enero, como podría ser por ejemplo acá o acá, sino que nos dice en cuál de las dos tablas buscar. Es decir, en vez de buscar en la tabla 1, que sería 700, queremos buscar en la tabla 2 para que nos devuelva 800, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos esta función? Fíjense. Lo primero que colocamos es la referencia, ¿sí? Que en este caso, fíjense que la referencia van a ser las dos tablas, ¿sí? Separado de punto y coma, es decir, internamente configuradas dentro de un paréntesis, ¿sí? Seleccionamos las dos tablas, ¿sí? Separadas de punto y coma. Y es importante la ubicación de cada una, porque luego, ya van a ver, vamos a tener un nuevo argumento que nos va a definir cuál tabla vamos a utilizar para referenciar esos ejes de coordenadas, ¿sí? Si colocamos la tabla 1 en la primera posición y la tabla 2 en la segunda posición, la primera tabla va a ser la referencia 1 y la tabla 2 va a ser la referencia 2, ¿sí? Si los colocamos al revés, ¿sí? Y colocamos la tabla 2 adelante y la tabla 1 atrás, la tabla 2 va a ser el 1 y la tabla 1 va a ser el 2, ¿sí? Es importante la ubicación, ¿sí? Dentro de esta referencia que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces colocamos las dos referencias de las tablas, ¿sí? Fíjense que luego lo que tenemos es una numeración de fila, que en este caso necesitamos hacer el valor del producto B en enero, entonces la fila va a ser la tercera, fíjense que la fila donde está el producto B es la 3, ¿sí? Dentro de las tablas. Y la numeración de columna es la 2, perdón, porque tenemos la primera columna que es la de encabezados, de fila, y la segunda que ya es valores, ¿sí? Pero es la columna 2 dentro de toda la tabla, ¿sí? Y por último, fíjense que acá lo que incluye la función índice referencial es un nuevo argumento que es numArea, que lo que nos va a definir es específicamente sobre qué tabla vamos a trabajar, ¿se entiende? Dentro de ese índice de búsqueda, ¿sí? Entonces, si acá colocamos un 2, fíjense que lo que nos va a buscar es la referencia de esos dos ejes, ¿sí? Pero dentro de la tabla 2, es decir, la tabla 1 la va a omitir, ¿sí?
Esto es una forma de utilizar la función índice cuando tenemos muchas tablas similares y queremos por ahí definir hacia cuál tabla orientar algún tipo de dato y otro. Entonces es una forma alternativa de utilizar. Obviamente no es la fórmula estándar, ¿sí? Pero es una alternativa referenciada que también se puede utilizar y está bueno que lo sepan y entiendan cómo funciona, ¿sí? Entonces necesitamos hallar el valor del producto B en enero y en la tabla 2, ¿sí? En este caso fíjense que enero, tabla 2, producto B es 800, ¿sí? Entonces busca ese eje, ¿sí? De producto B y enero y dice, bueno, sobre la tabla 2 me encargo de buscar esa búsqueda, ¿sí? Y así nos devuelve ese valor. Fíjense que aquí hay un comentario que dice seleccionamos todas las tablas separadas por punto y coma, ¿sí? Y luego los ejes, que deben ser iguales en todas las tablas, ¿sí? Que es lo que les comentaba antes, que cada una de las tablas tiene que tener la misma estructura, ¿sí? Y finalmente el número de tabla por orden de ingreso en el primer argumento. Entonces es lo que les decía, recuerden que el orden de ingreso dentro de cada una de estas tablas es importante para luego definir el argumento que indica sobre cuál tabla vamos a buscar luego internamente los ejes de coordenadas. ¿Se entiende? Bueno, hacemos un ejercicio práctico. Fíjense acá tenemos lo mismo, una tabla, ¿sí? Y lo que dos tablas, perdón. Y lo que necesitamos es hallar el valor del producto D de dedo en abril, ¿sí? Y en la tabla 1. Es decir, fíjense, tabla 1, producto D, abril. Este es el valor que tenemos que lograr como resultado de nuestra función, ¿sí? Entonces vamos a trabajar sobre eso. Vamos a colocar función índice, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a abrir otro paréntesis. Vamos a seleccionar la tabla 1, ¿sí? Con punto y coma seleccionamos luego la tabla 2, que deben tener la misma estructura y el mismo tamaño, recuerden, eso es muy importante, ¿sí? Luego definimos la numeración de fila, que en este caso fíjense que es producto D, va a ser la fila 5, ¿sí? Luego la numeración de columna, que en este caso la numeración de columna va a ser 3, porque necesitamos abril, ¿sí? 1, 2 y 3. Y por último la numeración de área, que sería sobre qué tabla nos vamos a basar en función de los dos argumentos. En este caso necesitamos que se oriente a la tabla 1, ¿sí? Que es lo que nos pide obviamente el enunciado. Entonces colocamos un 1 para que trabaje sobre la primera tabla configurada, ¿sí? Dentro del argumento de las matrices o las tablas definidas, ¿sí? Y así obtenemos el valor que buscamos de abril producto de tabla 1, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a pasar ahora a lo que es índice y coincidir, ¿sí? Ahora lo que vamos a empezar a ver es, si se dan cuenta, ¿qué hicimos hasta ahora? Índice, lo que nos obtuvo recién es un valor desde una tabla, ¿sí? Basado en el número de fila o columna de dicha tabla, ¿sí? Y coincidir lo que nos permite es obtener una posición relativa de un elemento de una matriz. Entonces lo que podemos usar, combinando ambas funciones, justamente es hallar un valor, ¿sí? Producto de la definición de coordenadas para una matriz dada. Es decir, con coincidir definimos lo que antes definíamos con los números directamente de fila y columna, pero ahora lo buscamos con coincidir. Entonces nos permite hacer un criterio de búsqueda adicional, ¿sí? Para encontrar un valor, ¿sí? Fíjense, entonces la función índice coincidir no corresponde a una función propia Excel, obviamente, sino a la combinación de ambas funciones que permiten hallar un valor producto de la definición de coordenadas para una matriz dada, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Acá lo que vamos a ver son dos métodos que son los más básicos, ¿sí? Y después vamos a ver un comparativo con 4 métodos que incluye 2 métodos más. Y ya con esto tendríamos ya tendríamos el conocimiento bastante amplio de lo que son estas dos funciones internas, ¿sí? Combinadas, perdón. Por un lado vamos a ver la función índice coincidir con un método estándar y vamos a ver la función índice coincidir con un método de doble entrada, ¿sí? Bueno, por método estándar, fíjense, lo que tenemos acá es un rango de IDs, ¿sí? En la columna D y de nombres en la columna E con encabezados, ¿sí? Y la condición nos pide hallar el nombre, ¿sí? Para el ID en G14, que sería esta celda de referencia, que en este caso nos está indicando un ID A003, que es este, ¿sí? Y lo que nos pide es buscar el nombre, hallar el nombre, ¿sí? O devolver el nombre para ese ID, que en este caso obviamente por referencia de fila es el nombre José, ¿sí? Entonces, fíjense cómo trabaja esto. Colocamos primero la función índice. Definimos primero la matriz, en este caso fíjense que solamente va a ser los nombres, ¿sí? Que va a ser donde van a estar el valor resultado que queremos, ¿sí? Luego, como numeración de fila, en vez de definir la fila, ¿sí? De la cual vamos a configurar los ejes de coordenadas, directamente vamos a aplicar una función coincidir para que nos busque esa posición relativa que necesitamos de esa fila, ¿se entiende? O sea, estamos reemplazando un valor definido, predefinido, numérico, de lo que es una fila, ¿sí? En la búsqueda de coordenadas, por un
por una función que lo que nos permite es buscar la posición relativa, ¿sí? En función de otra condición, ¿sí? Por eso es que acá esto es lo que enriquece esta combinación de funciones, que se utiliza muchísimo y por lo general se aconseja mucho más a utilizar que por otras funciones de búsqueda como buscar B, buscar H, ¿sí? Esta es una función mucho más precisa para la búsqueda, ¿sí? Entonces, una combinación de funciones que son más precisas y que tienen menos limitantes, aunque hemos visto cómo pasar esas barreras la semana pasada, ¿no? Pero quedémonos con esto, o sea, tenemos una matriz que es donde está el valor resultado. La numeración de fila colocamos una función coincidir para buscar esa posición relativa de esa fila, ¿sí? Fíjense que cómo vamos a configurar esa función coincidir con un valor buscado que va a ser específicamente el ID que buscamos, ¿sí? La matriz buscada para esa coincidencia, recuerdan que hablamos de posición relativa dentro de una matriz, ese valor de A0003 lo vamos a buscar dentro de la matriz que tiene esos valores, que en este caso es este rango de columna D, ¿sí? Y una búsqueda exacta porque queremos exactamente buscar A0003, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Fíjense, lo que estamos logrando con esto es, definimos una matriz de valores resultados, ¿sí? Y para que nos devuelva para definir el eje, o sea, el eje en este caso de fila que necesitamos para esa condición, aplicamos una función coincidir para buscar esa posición relativa de ese código en la columna paralela y que nos devuelva en la misma fila el valor correspondiente de la matriz inicial del índice, ¿sí? Medio rebuscado, pero es fácil de interpretar. Una vez que lo entienden el concepto, es bastante sencillo de implementar. Entonces, ¿qué logramos con esto? Obviamente, encontrar el nombre José, que es el nombre para el ID, ¿sí? Para la referencia que tenemos en esa tabla, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico, así lo practicamos un poco. En este caso tenemos hallar el nombre para el ID en G24, ¿sí? Que sería Claudia, ¿sí? En este caso tenemos este código que termina en 2, ¿sí? Fíjense, son iguales, solo que termina el último número secuencial va en aumento, ¿sí? En este caso necesitamos obtener el nombre de Claudia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Fíjense. Colocamos función índice, ¿sí? Primero definimos el rango de los nombres, ¿sí? No es necesario, obviamente, definir el rango de... No es necesario definir el rango del encabezado, ¿sí? Obviamente. Después colocamos como numeración de fila la función coincidir para buscar una posición relativa, ¿sí? A ese número de fila que queremos definir como eje de coordenadas, ¿sí? Y lo que vamos a colocar es la celda de referencia, que va a ser el valor buscado, que va a ser el ID, ¿sí? Y luego la matriz de búsqueda, en este caso de este ID, va a ser la otra columna, que contiene esos datos donde va a estar esa matriz, ¿sí? Donde va a estar ese valor de ID, ¿sí? Y por último, colocamos un 0 por búsqueda exacta, ¿sí? Y cerramos los paréntesis. Y así tenemos una combinación de índice y coincidir de forma simple, ¿sí? Con un método estándar donde encontramos un valor, ¿sí? En función de una referencia de fila, ¿sí? Y obviamente con dos columnas de referencia, ¿sí? En una tabla. Bueno, acá en comentario adicional, fíjense, la función buscar B es similar a este método, ¿sí? Pero tiene una limitante de posicionamiento, que era lo que habíamos hablado al inicio, ¿se acuerdan? Donde la columna de valor buscado debe estar en la misma columna o a la izquierda del valor resultado. Que en principio es cierto esto, pero hay formas de pasarlo por alto combinando otras funciones, como la mayoría de las cosas en Excel, que se logran haciendo combinaciones de fórmulas, de funciones para lograr fórmulas que permitan a veces pasar o superar o romper con los límites que tienen determinadas funciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora entonces la función índice coincidir con un método de doble entrada. En este caso, fíjense que no solo tenemos dos columnas, ¿sí? De ID de nombre, sino que se incluye una columna de edad también, ¿sí? Y lo que necesitamos es hallar la edad para el ID en esta celda, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede acá? ¿Por qué tenemos... a ver, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Fíjense que tenemos una columna más de datos, ¿sí? Entonces, no vamos a seleccionar, como en este caso, la matriz inicial solamente con una columna, ¿se entiende? Sino que lo que vamos a hacer acá es, fíjense, vamos a trabajar con dos formas de interpretación de índice. Lo que cambia acá es que... Perdón, no es que cambie la configuración de índice, sino que lo que cambiamos acá es incluimos una nueva posición relativa en... ya no en lo que es la fila, sino también en la columna, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo podemos lograr este resultado? Tenemos primero la función índice, ¿sí? Con la definición de matriz, que en este caso este valor, ¿sí? Va a estar buscado en la columna
vamos a iniciar la búsqueda con la columna que contiene los IDs, ¿sí? Recuerden que lo que tenemos que buscar es la edad para el ID en esta, ¿sí? Entonces, inicialmente colocamos la primer matriz de índice, ¿sí? Con la columna, ¿sí? Disculpen, con el rango, perdón, estoy viendo otro dato. Con todo en la tabla, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer con índice es configurar toda la tabla de referencia y después, de forma individual, vamos a sectorizar posiciones relativas de fila y de columna para lograr ese eje en conjunto, ¿sí? Disculpen, estaba viendo otra cosa. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Primero definimos toda la matriz de datos, ¿sí? Luego, para lo que es numeración de fila, el argumento de índice, aplicamos una posición relativa una búsqueda de posición relativa con la función índice, que nos va a buscar. El valor buscado va a ser la celda que contiene el ID dentro de la columna que contiene los IDs, ¿sí? Y con una búsqueda exacta. Esto lo que nos va a devolver, fíjense que ya de antemano, si nos damos cuenta, esto nos va a devolver 1, 2, 3, 4, un 4. ¿Se entiende? Todo esto, ¿sí? Vamos a verlo acá arriba, miren, para que entiendan mejor. Todo esto que selecciono acá arriba, ¿sí? Que es el argumento de fila de la función índice, lo que nos va a devolver es un 4. ¿Por qué? Porque esto es la posición relativa de este ID en esta columna, ¿sí? Que es exactamente 4. Recuerdan que antes habíamos puesto un 4 acá, ¿sí? Pero ahora lo que nos permite esto es referenciar hacia otra tabla, hacia otra celda, ¿sí? Antes poníamos 4 porque decíamos, bueno, lo vemos a simple vista que es un 4, queremos el eje de 4, ¿sí? Eso es la función índice. Ahora, con esta combinación permite que utilizar una celda de referencia para buscar ese valor dentro de una columna y que nos devuelva otro valor de coordenadas, ¿sí? Basándose en esa referencia, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos coincidir para la primera, el argumento de fila, ¿sí? Y la segunda parte, ¿sí? de la función índice va a ser la numeración de columna, que vamos a aplicar otra función coincidir, pero en este caso vamos a buscar la posición relativa de ¿qué? De la edad, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el primer dato, que es el valor buscado, va a ser edad, ¿sí? ¿Sí? Y el rango donde vamos a buscar ese valor de edad no va a ser la columna, va a ser la fila que contiene todos los IDs. Todos los encabezados. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos indicándoles, perfecto, ya tenemos la numeración, ¿sí? De columna desde donde tenemos que partir para buscar en la misma fila, ¿sí? Que sería A003. Pero ahora, ¿en qué columna me voy a detener, ¿sí? Para devolverte un valor? En este caso necesitamos edad. Entonces lo que hacemos es aplicamos una búsqueda, otra posición relativa, dentro de la misma función, pero para que nos busque el nombre de encabezado edad dentro de la fila que contiene los encabezados. Entonces nos va a devolver dónde está edad. Bueno, edad está en la tercera ubicación, fíjense, 1, 2, 3 de la fila de encabezados. Entonces todo esto que está acá sombreado acá arriba nos va a devolver un 3. Entonces así configuramos un 4 para la primera posición relativa y un 3 para la segunda posición relativa de índice. Entonces con esto logramos que nos devuelva 4 en fila, 3 en columna y la intersección es 54, que es exactamente lo que estamos buscando, que es la edad para el ID que figura en esta celda. ¿Se entiende? Un poco más complicado, pero como siempre digo, esto una vez que lo entienden ya es más fácil de completar, ¿sí? Es simplemente entender lo que se está armando acá, ¿sí? Pero bueno, fíjense, vamos a hacer un ejercicio práctico rápido. Para entenderlo, lo hacemos juntos. Hallar la edad para el ID en S24, que sería esta celda de referencia, ¿sí? Fíjense que ya de antemano la edad para este código nos tendría que dar 24, sí, que es la referencia, ¿sí? De los dos ejes, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Fíjense, vamos a colocar índice, ¿sí? Siempre convocamos índice primero para hacer la búsqueda. Lo primero que vamos a seleccionar es todo el rango de datos, ¿sí? Esto es lo que me había detenido antes, que me había demorado, pues estaba viendo otro análisis, disculpen. Primero definimos la matriz completa, ¿sí? Incluyendo los encabezados siempre, ¿sí? En este caso. Y colocamos la primera búsqueda de posición relativa con la función coincidir, ¿sí? Y en este caso la función coincidir nos va a buscar primero el valor, ¿sí? Del ID, ¿sí? Ese valor de ID lo vamos a buscar dentro de la columna de IDs, ¿sí? Fíjense que ya es bastante intuitivo esto. Con una búsqueda exacta, ¿sí? Pues buscamos exactamente ese ID. Cerramos esa búsqueda de coincidencia, ¿sí? Colocamos un punto y coma para pasar al siguiente argumento de índice y la numeración de fila que vamos a definir es otra búsqueda de coincidir, ¿sí? Fíjense. En este caso el valor buscado no va a ser, ¿sí? Esa celda del ID, sino que en este caso, ¿qué estamos buscando? La edad. Entonces buscamos este valor, es decir, el encabezado de edad, ¿sí?
dentro de la fila que contiene los datos, ¿sí? De tipo de dato, ¿sí? Y una búsqueda exacta, es decir, que nos busque exactamente edad dentro de esa columna fila de edades, de datos, ¿sí? Entonces también nos va a devolver un 3. Disculpen, disculpen, me comí un paréntesis al final para cerrar la estructura. Ahí está. Y ahí nos va a devolver, sí, específicamente el valor de la edad, ¿sí? Para ese ID que estamos buscando referenciado, ¿sí? Esto sería lo que es una combinación de búsquedas de función índice coincidir con un método de doble entrada. Doble entrada porque tenemos dos entradas definidas por dos posiciones relativas con la función coincidir, ¿sí? Hago una salvedad. Acá también tenemos doble entrada, así que es el nombre y el ID, ¿sí? Para buscar un valor. Pero acá lo que estamos definiendo es simplemente, digamos, no necesitamos obligatoriamente definir, digamos, podemos hacerlo o no, pero, digamos, a ver, muchas de estas funciones se pueden adaptar a cualquiera de las dos formas. Si yo lo que hice acá lo puedo hacer acá y acá lo que podemos hacer acá lo podemos hacer acá también. Pero les quería mostrar que a veces es necesario definir ese tercer argumento de la definición de columna como posición relativa para hacer una búsqueda cruzada. No siempre es el caso, pero existe esa posibilidad que podemos omitirla o no. Pero sí necesitamos sí o sí tener una búsqueda de posición relativa dentro del rango, ¿sí? Dentro de la sintaxis, ¿sí?